Hola amigos, hoy os traigo un nuevo tema. Vamos a hablar de las creencias limitantes, en concreto de las falsas creencias limitantes, que son muy importantes y que entiendo que nos impiden avanzar. Están ahí precisamente, es un trabajo de la antiguía, y así lo entiendo yo, y son creencias que no tienen fundamento. Unas nos vienen por tradición y otras pues porque alguien lo ha entendido así, y ese alguien lo ha entendido así posiblemente porque fue inculcado en su mente. Por eso digo que posiblemente tengan que ver con el antiguía. Entendámonos, estoy hablando especialmente para los sensitivos, aunque también hay creencias limitantes que afectan a los no sensitivos. Pero cualquier trabajo que hacemos que está en el límite de lo paranormal, aunque no seamos sensitivos y podamos practicarlo, como es el caso de la radiestesia, que yo recuerdo cuando empecé me encontré con un tipo de falsas creencias que efectivamente lo que hacen es limitar tu avance, claro. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé en la radiestesia y empecé a leer, no tienes que hacer prospecciones o utilizar las herramientas con un anillo o con un reloj de acero metálico, porque esto genera interferencias y las respuestas son negativas. No tienes que cruzar las piernas. Es mejor prospectar descalzo para sentir la radiación de la Tierra. No, todo esto son falsas creencias y son limitantes, porque si yo pienso que al cruzar las piernas estoy limitando las respuestas, pues realmente estoy creando una barrera y la estoy limitando. O sea, eso es cierto, esto es así. Si yo pienso eso, estoy bloqueando la verdadera respuesta. Entonces son falsas creencias limitantes. Pero quería ir un poco más allá, y a las que afectan a los sensitivos y les impiden avanzar o ayudar a otros a avanzar en su camino de vida, y por eso quiero dedicar este capítulo a eso. Mirad, a ver, mi abuela era medium, y mi tatarabuela también. Y ellas no supieron nunca leer ni escribir. Vivían en un pueblo de Toledo, un pueblo de La Mancha. Toda su vida transcurrió allí, y ambas, bueno, a mi tatarabuela no la conocí, creo que era más potente que mi abuela, tenía más poder, pero mi abuela lo único que hacía, no hacía otras cosas, era quitar el mal de ojo, y lo hacía con una oración que había aprendido de su abuela. Y entonces yo recuerdo que mi hermana, que era mayor que yo, le preguntaba a mi abuela, yo era pequeño, y le decía que la enseñase la oración, y la decía que no podía enseñar la oración, que ella la aprendió de oír susurrar a su abuela, y que no podía enseñarla porque esa oración tenía un don, y ese don se perdía si se enseñaba, o sea, tenía que ser aprendido. Pues es una falsa creencia limitante. Y claro, esa oración yo después me ha llegado ya posteriormente, o sea, me ha llegado, es como un poema de niños, como no lo recuerdo exactamente, pero es como un acertijo, como una adivinanza, pero infantil, o sea, donde se invoca a varios santos y demás. Y el poder en sí de la oración, todas las oraciones son órdenes mentales, al final son órdenes mentales. Solo tienes que creer en lo que dices, porque si yo digo que no falte el pan nuestro de cada día, estoy dando una orden mental. El problema está en que realmente la sienta y la crea, porque si la creo, se ejecuta. Entonces, esta oración que quitaba el mal de ojo, cortaba el mal de ojo, y que funcionaba, ¿qué
¿Qué habría pasado si mi abuela se la hubiese enseñado a mi hermana? Pues que no le habría funcionado, porque mi hermana no es sensitiva. Si se lo hubiese enseñado a otra nieta que era sensitiva, le habría funcionado. No necesitaba aprenderlo a hurtadillas y escuchando. No. La oración, la orden mental funciona si tienes la capacidad de que esa orden se ejecute. Y eso sucede en los sensitivos. Entonces, no en todos, no todos tienen el mismo poder, pero hay cosas que sí que sirven para todos, simplemente hay que creer no en ellas, sino en ti. Tienes que creer que tienes la fuerza de ejecutar esa acción. Si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Entonces, eso era una creencia limitante, porque mi abuela se lo podría haber enseñado a varios nietos que tenía. No todos los nietos que tuvo eran sensitivos, ni mucho menos. Pero algunos sí. Si hubiese sabido diferenciarlos o se lo hubiese enseñado a todos, a algunos les habría funcionado, con lo cual podrían haber intentado evolucionar en su camino de vida. Entonces, otra creencia limitante que os resonará mucho. ¿Habéis oído decir esto de que cuando una mujer embarazada oye llorar en el vientre a su hijo, a su bebé, no tiene que decirlo porque eso indica que trae un don y que entonces ese don se corta si la madre lo dice a los demás y dice que su bebé ha llorado en el vientre? Pues yo no sé si esto es cierto o no es cierto. Me refiero a que el bebé llore en el vientre y que la madre lo oiga. Yo más bien pienso que puede ser que el bebé o la madre sean medium y lo que oiga sea en la mente realmente. O sea, oiga a su bebé llorar, pero no porque obviamente el sonido en el líquido amniótico, o sea, no se va a propagar, pero posiblemente lo ha oído porque hay una conexión entre los dos, porque ambos son sensitivos. Entonces quiere decirse que si el niño es sensitivo, pues ya lo puede decir la madre tan tranquilísimamente que no va a perder sus dones, no se pierden por eso. Porque os voy a contar un poco cómo funciona esto. Ahí tengo otros vídeos donde hablo de los 7 grados de la evolución de los sensitivos, y hay otros 7 grados en la otra etapa, y un sensitivo no es otra cosa que un alma más vieja. O sea, todos vamos a ser sensitivos, pero no todos en esta encarnación. En futuras encarnaciones y conforme vayamos avanzando en nuestro camino de vida, porque la vida, recordad que la vida no es este periodo de 50 o de 80 o de 90 años que estás viviendo ahora, no. Eso es una etapa de tu vida, Tu vida es el recorrido final, el recorrido de todas tus encarnaciones hasta que evoluciones los 14 grados que has de evolucionar. Y cuando has evolucionado esos 14 grados, entonces entiendo por mensajes recibidos que ya no vas a encarnarte más. Tu vida es el conjunto del camino. El camino es el recorrido de toda tu vida, no el recorrido de esta encarnación. Esta es una fase del camino. Entonces, lo que quería deciros con esto es que un don no es un regalo. Yo, de verdad, cuando alguien me dice, es que, claro, tú tienes un don, o otra persona tiene un don, alguien que, un sanador, un curandero de estos, que es como vulgarmente les llamamos a estas personas que sin estudiar una carrera, sin hacer nada extraño, te ponen las manos a alguien y le calma el dolor, o lo que le coloca un hueso que se ha salido de su sitio, o cuando menos le calma. Es como aplican energía con sus manos, pero de forma natural, son canal de forma natural, no han hecho un curso de Reiki ni de nada, incluso más potente posiblemente que cualquier otra energía. ¿Han nacido así? ¿Es un regalo? No es ningún regalo. Esa persona, en su vida anterior y en sus distintas etapas de camino, ha ido evolucionando por su implicación, por su trabajo. Y cuando
naces de nuevo, renaces, naces en el grado que lo dejaste al morir en la anterior encarnación. Es decir, si alguien era medium en grado 3 de esos 7 grados de evolución de esa segunda etapa, ese segundo ciclo donde están los sensitivos, cuando muere en grado 3, cuando encarne otra vez va a ser medium en grado 3. ¿Se lo ha regalado a alguien? No se lo ha regalado a nadie. No es un regalo de Dios como pensáis. Dios, por decirlo de alguna manera, nos manda aquí, no de vacaciones, nos manda a hacer una evolución, a sufrir, a llorar, a pelear y a evolucionar, a descubrir qué es lo que puedes hacer con tu cualidad, que tu cualidad no es un don, no es un regalo, es una responsabilidad que se te meta en la cabeza si eres sensitivo. No es ningún regalo, es una responsabilidad. Y solemos huir de las responsabilidades. Y nos escudamos en decir, he tenido un sueño y a mí me da miedo, veo una figura y veo a alguien que me despierta por las noches y a mí eso me aterroriza. Pues lo siento, tienes que vivir con ellos. ¿O te crees que el que está en una silla de ruedas le gusta vivir en una silla de ruedas? No, pero tiene que aprender a vivir con ello. El que es bajito y mide 1,50 y le gustaría medir 1,80, ¿tú crees que va a crecer porque se esté lamentando toda la vida? No va a dar el estirón, ¿no? Tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Porque cada etapa es una partida nueva en la que jugamos con las cartas que no sé si hemos elegido o nos han tocado. Posiblemente incluso las hayamos elegido. O sea, lo que sucede que nuestro cuerpo físico no tiene ningún valor en la evolución. Lo que evoluciona, lo que se reencarna es nuestra esencia. La esencia sería aquello que conocemos como alma, más o menos. A lo mejor no es exactamente lo mismo, pero la esencia es lo que evoluciona y es lo que guarda los recuerdos de vidas pasadas, pero no los tenemos todos, solo algunos consiguen tener algún recuerdo de la vida pasada, porque nuestra esencia no tiene un canal directo de conexión con nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra mente física, nuestra consciencia. Entonces, por eso no recordamos qué pasó en vidas pasadas, ni qué era lo que hacíamos. Ojalá, menuda ayuda sería. Porque si yo fui radiestesista en otra vida, en otra encarnación, si me dedicaba a descubrir vórtices para crear, para construir iglesias sobre ellos, pues el saberlo ahora, aunque lo tuviese que reaprender, pues me serviría de mucha ayuda, porque ya sabría en qué. Es que si tú en otra vida eras bueno tocando el piano, pues tendrás facilidad para tocar el piano en esta, obviamente. El problema es que a lo mejor la vida te lleva por otro camino y ni siquiera te acercas a un piano. Y bueno, pues eres un abogado o un pintor o un frutero, da lo mismo, un farmacéutico, lo que sea. O sea, eres otra cosa y estás desperdiciando aquello que podrías haber hecho correctamente. ¿Por qué? Porque no te has implicado, porque si estoy hablando de si eres sensitivo. Sí, porque hay una gran diferencia. Mirad, fijaos qué curioso. Vosotros sabéis que hay científicos que creen, o por lo menos prestan oído a las cosas paranormales, a estos sucesos, o sea, y los investigan, intentas, y hay otros que cierran su coraza y no quieren ni oír hablar de ello. Y esto es lógico. ¿Qué quiere decir? ¿Que es más inteligente uno que otro? No, puede ser. Esto es igual. Esto es algo de nuestro cerebro. La inteligencia va con nuestro cerebro, nuestro cuerpo físico. Depende de ello. Y estas cualidades no tienen nada que ver, o sea, es más espiritual y más del subconsciente. Entonces es normal, tú pones a 2 premios Nobel y uno dice que
que cree que puede haber fantasmas, que hay algo que no tiene explicación la ciencia, y otro premio Nobel, que ambos son igual de inteligentes, vamos a suponer que son iguales, es completamente cerrado a todas estas cosas, escépticos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la diferencia es muy sutil. El que no cree en nada está en los 6 primeros grados de la evolución, es un alma joven. No tiene nada que ver, ser joven no tiene que ver, ser joven en el camino de la vida no significa nada con la inteligencia. Puede ser mucho más inteligente en esta etapa que otro que ha evolucionado y es psíquico o es medium en grado 1 o en grado 2. El que está en la primera etapa, en los 6 primeros grados, porque el 7º es el grado del cambio, y en ese grado ya se abren ciertas puertas y ya hay cosas, sientes la llamada a investigar aquello que se nos oculta desde siempre, que se nos ha tratado de ocultar y que no encontramos en los libros de texto. Pero tienes que estar a partir del 7º grado de los intuitivos, que yo les llamo, porque si estás en el 5º o el 6º grado, tienes una barrera que oyes pero no escuchas. O escuchas pero no oyes, me da lo mismo, no sé. No atiendes, tu cerebro está completamente bloqueado a esas informaciones que no aparecen en los libros de texto o de ciencia habituales. Está cerrado por completo. Sin embargo, esa misma persona, ese mismo científico, si da la casualidad de que en esta vida es grado 6, de los intuitivos, en esta vida pasa a grado 7, empezará a intentar entender eso. Por eso es inútil discutir con un escéptico. Antes yo decía que hay escépticos de nacimiento, y es que es verdad, claro. No sabía por qué lo decía, ahora ya sí sé que tiene todo el sentido del mundo. Porque realmente naces con la evolución que dejaste en la otra vida. Y entonces, si estás en un grado bajo, eres un alma joven, eres escéptico por naturaleza. Nada hay que te haga cambiar. Solo algunas evidencias en ti mismo te pueden hacer. Seguirás sin creer, pero decir, bueno, mira, yo no creo en el Reiki, pero resulta que es que fui con mi mujer, por decir algo, o conmigo mismo, porque ya tenía un dolor y la verdad es que me calmó. Yo no sé cómo funciona, ni creo en eso, pero bueno, debe ser sugestión. Voy a creer que fue sugestión, pero como es sugestión y lo he generado, yo voy a ir otra vez porque me viene bien sugestionarme y que se me quite el dolor. Eso es lo que pensará un escéptico que está en el primer grado en la primera etapa o fase de la evolución, en esos 6 primeros grados. Entonces es imposible que intentéis convencer a alguien, a un alma joven. Es imposible. Tiene un tapón en los oídos que impide la conexión de lo que oye, que sea ejecutado por el cerebro o que sea, no sé, digerido, digámoslo así. Es imposible. Entonces, volvamos a lo que era el tema, porque a veces sé que empiezo, como no tengo un guión previo, empiezo a hablar y mezclo varios temas, pero que siempre están entrelazados, como sabéis. Entonces, lo que quiero decir es que esa falsa creencia de que hay que ocultar, otra falsa creencia de que ocultar que el niño ha llorado y que puede ser que traiga un don, es una falsa creencia que está limitando, porque al final vamos a intentar meter a ese niño en una burbuja. Si dice que tiene un amigo invisible, vamos a intentar que no se entere nadie y vamos a intentar apagar esa llama. Vamos a intentar apagarla y le estamos haciendo un flaco favor a nuestro hijo, ¿vale? Pero vamos más allá, vamos a los que ya han nacido y son adultos, y hay muchos que piensan que si eres sensitivo no tienes que decirlo, que tienes que callarte aquello que ves, no tienes que compartir. A ver, algunos no lo comparten porque efectivamente, imaginaos una brujita, una medium,
que empieza a ver porque lo ha bloqueado, pero el camino le lleva a ir desbloqueando su cualidad y ya es mayorcita y ella siempre ha tenido sueños. Alguna de las que me estáis escuchando os vais a sentir identificadas, pero de pronto empieza a ver que se le aparece o que ha visto al abuelo que acaba de morir. Y claro, se lo cuenta a su pareja y su pareja se ríe, empieza a decir, anda chica, no cuentes eso por ahí, que van a pensar que estás loca. Empieza a retraerse y sigue bloqueando su cualidad. Y dicen, esto no hay que decirlo, ya no nos queman en la hoguera, puede ser que dentro de unos años nos vuelvan a quemar, pero ya no. Entonces es un gran error el ocultar esto, porque lo que se te pide es que tengas fe en lo que haces, y si no lo comunicas, si no tienes... otra cosa es que hay que ver con quién. No puedes ir por ahí diciendo a todo el mundo, oye mira, que es que yo veo a los que fallecen y hablan conmigo y me dan mensajes, o vienen mis ángeles y tengo mensajes por la noche, o tengo sueños premonitorios, o oigo una voz, o pienso que va a pasar esto en el futuro y debo ser vidente porque es que resulta que luego sucede. Bueno, pues cada uno tiene su herramienta, que son distintas. A que abrís un maletín de herramientas y veis un destornillador, un alicate, un martillo, una tenaza, un clavo, esos son herramientas, y los sensitivos tenemos herramientas, cada uno la suya. Cuidado, no tenemos la caja de herramientas, tenemos una herramienta o dos, algunas veces, o tres. Vale. Podemos hacer algunas cosas, pero no todo. O sea, no penséis que porque un medium, porque no vea a los fallecidos, es menos importante que uno que sueña solamente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cada uno tiene su herramienta y la tiene que utilizar. Y no tienes que bloquear el decir naturalmente, pero con naturalidad, cuando estás hablando con los amigos. ¿Y qué sucede? ¿Que se ríen? Bueno, pues la primera vez se ríen, la segunda no hables con esos, porque están en ese grupo que no merece la pena perder el tiempo con ellos. No merece la pena el desgaste. Entonces, yo tampoco lo sabía al principio. Mira, cuando yo empecé con la radiestesia, pensé que iba a salvar el mundo. Bueno, pues luego ya vas viendo que no es tan sencillo. Y incluso a mis familiares, a los más cercanos, a los amigos, intentaba decir, oye, mira, que voy a tu casa y te digo dónde tienes que poner la cama. No me digas tonterías, ya déjame, ahí voy a mover los muebles, tal. Y me sentía frustrado, pero realmente no es así. Cada uno tiene su camino de vida, cada uno tiene que ir evolucionando y le tienen que pasar las cosas que le tienen que pasar, porque a lo mejor está en su camino que le sucedan. Y tú, a veces, si puedes cambiarlas, es simplemente porque estaba previsto que te cruzases con esa persona para cambiar alguna faceta de su vida. Y si no, no. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que hay otra falsa creencia limitante, la de cobrar por tus servicios si eres sensitivo. Fíjate, si lo cobras, fíjate la diferencia. Si lo regalas, la gente va por curiosidad y dice, bueno, venga, por si acaso. Estás devaluando tu trabajo, estás tirando por tierra lo que haces, estás perdiendo fe en lo que haces. Créeme que te lo digo desde el corazón. Mirad, os cuento una anécdota. Yo trabajaba, la he contado más veces y a lo mejor alguno de los que lo oís os va a resonar. Tenía un grupo de vendedores que tenían furgonetas, se hizo un E15 uno de ellos, y bueno, pues ya sabéis lo que es un E15. Si vas al fisio, si vas a la seguridad social, te lo vendan y te dicen 15 días sin moverte. Bueno, pues eran autónomos y necesitaban trabajar lo antes posible. Si vas al fisio, pues a lo mejor te dice que estés 2 o 3 días sin moverte, con hielo, que te tiene que dar varios masajes. Y sin embargo, pues había un señor que era fisioterapeuta, le llamaban el ciego, porque veía muy poco, tenía una visión muy limitada, casi no veía. Y
Pues bueno, yo entonces no sabía, no, pero estoy seguro de que era medium, estoy completamente convencido. Él hizo la carrera de fisioterapeuta, pero además tenía lo que la gente dice un don. Solo hacía una visita. Yo he ido, lo he vivido en mis propias carnes, es decir, con un esguince he ido, cogía, te metía los dedos te palpaba y decía, aquí está, hacía clac, te hacía un daño en un segundo, pero era un segundo. Él tardaba 2 minutos y ya está, te decía ponte hielo para la inflamación y mañana a trabajar, y así funcionaba, y tenía grandes colas, y él cobraba la voluntad. Y entonces le dije a este chico, bueno, pues si necesitas trabajar y quieres ir a trabajar, si quieres vamos a este que conozco yo, a ver si te puede atender, porque habrá cola y tal. Y dice, ¿cuánto cobra? Y le dije, cobra la voluntad. Y bueno, si cobra la voluntad me parece bien, porque si tiene un don es que no tiene que cobrar. Y yo me ofendí muchísimo, de verdad. Yo en ese momento no hacía ningún trabajo cobrando ni nada. Me ofendí muchísimo porque pensé que ese señor tenía el mismo derecho que un abogado, por ejemplo, a irse de vacaciones cuando en verano, o irse un día al cine con su familia, o comer, o vivir dignamente. Tenía el mismo derecho. Y entonces le dije, bueno, pues mira, está muy bien eso que dices. Tú tienes una furgoneta, si este señor tiene que hacer una mudanza, se la harás gratis, ¿no? No, hombre, no vayas a comparar. A mí la furgoneta me ha costado un dinero y estoy pagando letras. Y ese señor ha nacido con ese don. ¿Sabéis cuántas personas que nacen con un don por hablar en la misma jerga, que no lo ejecutan, que no avanzan porque les da miedo? ¿Tú sabes el trabajo que cuesta despertar? No lo sabes. Yo sí lo sé. A mí ha sido muy difícil. He tenido que hacer cursos pagándolos. Los cursos son herramientas que nos ayudan, porque el que tiene que despertar eres tú, el que tienes que poner el interés eres tú, el que te tienes que esforzar eres tú, el que tiene que vencer tus miedos eres tú, y el que tiene que practicar eres tú. No es nadie, no es ningún regalo. Digo que es una responsabilidad porque además no tienes la opción de negártela, esa responsabilidad. No tienes la opción de decir no quiero ejercerla. No la tienes porque la vida te da palos. ¿Sabes? Eres medium, lo tienes bloqueado porque veías cosas que no te gustaban y no quieres saber nada de ello. Revisa tu vida. Como mínimo en el 90% de los casos que sucede esto, es una mierda. Permíteme que lo diga así de claro. La vida te va a dar palos en la salud, en el trabajo, en el amor, en lo que sea. Te va a dar palos por no despertar. Pero si despiertas, recuerda que los sensitivos tenemos 2 guías. Los que no han evolucionado aún tienen un solo guía. El ángel de la guarda, por asemejarlo a algo, ¿no? Nosotros tenemos 2. El segundo es para darte pistas que si te implicas es como un rompecabezas gigante donde cogen y te dan una pieza y dicen, mira, venga, colócala. Y tú dices, ¿una pieza dónde la voy a colocar si es de las del centro? Bueno, pues si te ven que te molestas en intentar trabajar con esa pieza, a ver dónde puede ir, te van a dar la siguiente. Y así, poquito a poco y dosificadamente, y nunca mensajes claros, mensajes que te cuesta, o sea que te tienes que implicar, y eso lleva mucho tiempo. Un medium, un sensitivo, nace y muere sensitivo, nace y muere ejecutando esa cualidad que se ganó en su etapa anterior o en sus anteriores etapas. Entonces quiero decirse que es una responsabilidad y es grande, porque si brillas un poco más, si empiezas a despertar, ahí está la antiguía, ese demonio, que no te va a hacer daño físico, pero que va a acrecentar tus miedos, va a intentar que bloquees, y lo único que puede hacer es acentuar tus miedos. ¿Qué te da miedo a la oscuridad? Pues voy a ponerte sueños en la oscuridad, o cuando vayas por un callejón vas a creer ver alguien que te va a atacar, un bicho grotesco, o tienes miedo a la enfermedad y tuviste cuando eras niña casi te quedas paralítica y te dolía la pierna y ahora te vuelve a doler la pierna.
y piensas que está volviendo eso y es algo ficticio, es algo, estoy hablando de los ataques que nos puede provocar el antiguía, o sea, algo que te produzca miedo, que tienes miedo a la soledad, pues a lo mejor va a poner en tu camino, va a intentar poner en tu camino a una pareja que no es la tuya, la correcta, para que pierdas tiempo, para que esa pareja se rompa, para que seas infeliz en el amor. Todas esas cosas las puede hacer, pero no puede hacer que te caigas por la escalera y te rompas la columna, no puede hacer que te estrelles que se te rompan los frenos del coche y que te mates, porque hay unas reglas, o sea, esto, aunque la Iglesia nos dice que el demonio es un ángel caído del cielo, que se rebeló contra Dios, esto es falso, totalmente falso, os lo digo por mensajes de mis guías y estoy completamente convencido de que es así. El bien y el mal forman parte de la creación. Si viniésemos solo existiese el bien, solo estuviesen los guías que nos diesen mensajes favorables, ¿qué tipo de experiencia íbamos a tener? ¿Qué tipo de experiencia vas a tener si te vas a las Bahamas con todos los gastos pagados sin tener que trabajar ni nada? Unas vacaciones. ¿Venimos aquí a la vida de vacaciones? No, esto es un paño de lágrimas, como dicen. Venimos a sufrir y a evolucionar y tenemos que ganarnos. Tenemos necesidades, tenemos que comer y tenemos que ganarnos el seguir evolucionando, pero en todas las facetas de la vida y en la espiritual también. Entonces, esto es lo que sucede. Es una falsa creencia limitante pensar que has de regalar tu trabajo. Pero si tú piensas, te reconforta regalarlo, debes regalarlo. Pero nadie, recuerda, no es cierto, tu guía no te va a decir que regales tu trabajo. Tu antiguía sí te lo puede decir, pero tu guía no te va a decir eso. Porque en la época, cuando estaba en un grado 4 de la evolución y mis guías venían todas las noches, era una cosa que me preocupaba muchísimo. Y esta era la respuesta que obtenía. Haz lo que quieras, pero hazlo. Hazlo de la forma que quieras, pero hazlo. Claro, si yo para subsistir tengo que trabajar de camarero, por decirte algo, y tengo que trabajar 12 horas, poco voy a poder dedicar a evolucionar en mi camino de vida. Y entonces lo regalo y lo hago una vez cada 3 meses. Y ya con eso vale. No vale. Te tienes que implicar y tienes que trabajar en ello. Además, no merece la pena, sinceramente, no merece la pena. Muchas veces, me comentaba una medium el otro día, me dijo, una medium que tiene que aprender a evolucionar y está trabajando con su energía y se desgasta. Y le dije, no puede ser, pide que te ayuden a tus guías, no puedes trabajar con tu energía, tú no puedes ayudar a alguien debilitándote tú. Eso está prohibido. Simplemente tienes que aprender a evolucionarlo. Tienes que ser canal, no tienes que ser el que ceda la energía. Y me dijo, bueno, pues como sé que quiero hacer algo, pues empecé en el garaje de mi casa pues a recibir a personas que tenían distintas dolencias y bueno, he hecho un curso de imanes, les ayudo con eso, pero canalizo a través de mí, siento su dolor, dice, y me desgasta muchísimo. Dice, y me sucedió un caso, dice, me llegó una señora con migraña y claro, pues yo le hice el trabajo y le dije, ¿qué tal? ¿Te sientes mejor? Me dijo, bueno, no sé, si a mí migraña o no, a mí es que de vez en cuando me duele la cabeza. Y entonces he sentido curiosidad por esto que hacías y he venido a ver qué pasaba. Desde ese momento despertó, a lo mejor se lo mandaron sus guías para que despertase y dijo, aquí, punto y raya. A partir de ahora empiezo a cobrar 20 euros, algo simbólico, ¿no? Porque así, ¿sabes qué sucede? Que creas un filtro y que va a ir a ti alguien o que cree en lo que haces. Hay dos tipos de personas, uno que llega porque cree en lo que haces y otro que te llega porque tiene esa necesidad, porque está cansado, pero es igual, si tú le puedes ayudar, le ayuda. Ayudar no significa regalar, son dos cosas distintas. Ayudar
es decir, esto es como, dices, estás en un pozo y llega uno y te da la mano y te saca. Le estás ayudando, le estás sacando del pozo porque él solo no puede salir. Pero te ayuda igualmente si te lo hace gratis o si te dice, oye, yo te ayudo, pero me tienes que invitar a una cerveza después. Dices, mira, pues sabes que te digo que me quedo en el pozo y no te invito a la cerveza. Y dice, adiós, quédate en el pozo, no pasa nada. Es decir, tú le has brindado tu ayuda, pero el otro ha decidido que no te invita a la cerveza. Pues es así, es así. Si alguien entiende, si yo me explica el problema y entiendo que le puedo ayudar y entiende que bueno, que si fuese gratis lo haría, pero así vete a saber, pues no lo hago, pues ya está. Pues me parece estupendo. Yo ofrezco mi ayuda, el otro no lo acepta, es problema, o sea, ya está la pelota en el tejado del otro, ¿vale? Mirad, hay una cosa que es un problema energético, que es una entidad energética adherida, es un problema muy grave, es lo que la Iglesia habla de una posesión infernal y que se trabaja tiene que hacer un exorcismo. Bueno, pues esto actualmente, en la actualidad, hay personas que están internadas en un psiquiátrico que la ciencia les ha diagnosticado con esquizofrenia y que en realidad su mente física no tiene nada. Tiene una entidad dentro que gobierna una parte de su mente y que le hace hacer cosas que no promueve él mismo. Entonces quiere decirse que al darle fármacos que duermen su mente, claro, si tú tienes una entidad con un grado de posesión del 50%, si tu mente, tu capacidad de reacción te la duermen y la dejan en un 50%, significa que la entidad de ese 50% va a trabajar sobre el 25%. O sea, también lo duermen. O sea, es decir, no hará cosas que haría si estuviese completamente lúcida. Entonces, dice, bueno, pues mientras está dormido funciona. Cuando deja de tomarse la medicación, entonces coge y mata a su familia o se tira por la ventana. Una voz en su cabeza le dice, mata a tu padre porque es el demonio, no te quiere por esto, o tírate por la ventana, porque ese es el trabajo de esas entidades. Son entidades que no han tenido nunca cuerpo, hay pocas, por suerte, y que si tú estás bajo de energía corres el peligro de adquirir de que se meta en tu cuerpo. Y entonces es un trabajo que yo hago y que no haría, que me da miedo hacerlo. Me da miedo porque me atacan a mí después. O sea, porque siempre que corto un trabajo de estos o un trabajo de magia negra, después no duermo y después tengo ataques. No lo haría por dinero. Lo hago porque está en mi camino. Pero cobro, claro, porque efectivamente la otra persona se tiene que implicar y tiene que tener fe. Yo tengo que tener fe en lo que haga y él también. Y si no la tiene, pues ya está, no pasa nada. Si yo no ni anuncio mi trabajo así ni nada, pero así de muchas personas más. Entonces, esto está muy claro que si a ti te sale del corazón, dice, no, es que yo esto lo voy a hacer gratis, pues mirad esta hindú, Anma, no sé cómo se llama, Anma me parece, medium, y va repartiendo abrazos por ahí por el mundo, pues porque ella tiene una carga de energía alta y va repartiendo su energía, repartiendo abrazos. Pues no creo que cobre por los abrazos, no lo sé. Bueno, pues si ella entiende que su camino de vida es ese, pues es lo que debe hacer. Y bueno, pues esto es respetable. Mirad, otra falsa creencia limitante que se está poniendo muy de moda en los terapeutas que aplican Reiki. Hay que pedir permiso, obviamente. Para aplicar energía hay que pedir permiso. Obviamente, si tienes a la persona en la camilla, si viene a ti, pues ya te está... Esto va implícito, el permiso va implícito. Pero hablamos de
de casos en los que, bueno, pues cuando se trabaja a distancia con energía y a lo mejor el trabajo lo encarga un familiar, por ejemplo, dice, pues hombre, mi hija es que no sale de... pero ella no cree en esto, no sé, le puedes mandar energía. Yo particularmente, porque soy psíquico y puedo conectar con el subconsciente de la otra persona, pido permiso siempre al subconsciente, jamás lo hago al consciente. Si conscientemente me dice, oye, me puedes... dice, puedes quitarme el bloqueo, le digo, tienes un bloqueo en el chakra 4, ¿me lo puedes quitar? Pues me lo puede decir conscientemente. Pero si me lo dice un familiar, igualmente, yo siempre pido permiso al subconsciente, nunca al consciente. Y como le vas a ayudar, siempre obtienes permiso. Es erróneo que una madre tiene la potestad para decidir si a su hijo hay que aplicarle energía. La potestad la tiene el hijo. Yo, aunque sea un bebé de 3 meses, le pido permiso al bebé, pero porque puedo, otras personas no pueden hacerlo. Puedo pedirle permiso al bebé y el bebé me contesta desde el subconsciente. Pero quien no, si tu idea es ayudar, le puedes mandar energía al bebé. Yo cuando voy por la calle, veo una señora, una vez recuerdo una señora que tropieza en una escalera, se cae, clava la rodilla, se hace daño, se acercan varias personas a socorrerla y yo me acerco un poco y ya estoy inmediatamente mandando la energía a la parte dolorida mentalmente. Le estoy mandando energía para que la calme el dolor y la baje la inflamación si la hay. ¿Lo estoy haciendo? ¿La pido permiso? No, en absoluto. Es una falsa creencia limitante. Pero bueno, si tú crees en eso, igual que las mascotas, que crees que al perro hay que mandarle energía cuando lo decida el dueño, pues obviamente lo tiene que decidir el dueño, pero si es un perro vagabundo también por la calle, no tiene el mismo derecho. A lo mejor veo un perro enfermo con una pata dañada o lo que sea y le mando energía directamente. Pero es que si en vez de ser un perro vagabundo fuese lo llevase con la correa el dueño, no le diría nada al dueño y le mandaría energía al perro. Y obviamente hay muchas cosas que hago gratuitamente, las cosas que yo decido, no las cosas que me piden los demás, porque por desgracia somos muy manipulamos todas las cosas y te cuentan tantas historias que luego son mentira, intentando dar pena para que te impliques y que al final vas despertando a base de bofetones vas labrando tu camino. Bueno, creo que me he extendido mucho, no pensé en un vídeo corto, pero quiero que sepáis que estas falsas creencias son limitantes porque limitan nuestra cualidad, nos limitan nos ponen barreras, son vallas que hay delante, obstáculos que o los salvas o lo que hacen es interferir tu trabajo. Entonces, normalmente pienso que están puestas por el antiguía porque el antiguía está puesto ahí para interferir, para entorpecer tu evolución. Entonces, simplemente porque mi trabajo es el actual, es mi función o mi camino de vida es el dar mensajes. Que tú los entiendas o no los entiendas es tu problema. Volvemos a lo de antes. Yo sé que mis palabras no son para todos los que me oyen, solo son para unos pocos y a esos pocos me dirijo. Si te sirve, si sirve a una persona, me va a servir a mí, porque forma parte de mi camino y estoy haciendo mi camino de evolución. Muchas gracias. Hasta otra.